Imagina esto. El grito de una niña resuena por los corredores de piedra del castillo de Bleo en una noche de invierno de 1457 después de Cristo. El sonido atraviesa el aullido del viento como una cuchilla cortando seda. En una cámara iluminada solo por velas parpadeantes, Lady Margaret Bower, de 13 años, agarra las sábanas ensangrentadas bajo ella su pequeño cuerpo, convulsionado por un dolor que ninguna niña debería soportar jamás. Las parteras susurran oraciones en latín, sus rostros serios en las sombras danzantes. Afuera la nieve cae sobre el suelo helado de Bedfordshire, pero dentro de esta habitación, un futuro rey de Inglaterra está siendo arrancado de una niña que apenas ha dejado atrás la infancia. El cabello de Margaret Orvin se pega a su rostro empapado de sudor, mientras otra oleada de agonía la golpea. Está muriendo, piensan. El bebé es demasiado grande, sus caderas demasiado estrechas. A los 13 años, su cuerpo aún no ha terminado de crecer. Sin embargo, aquí está luchando por dar a luz al hijo que algún día se sentará en el trono de Inglaterra como Enrique VIII. La ironía no pasa desapercibida para nadie presente. Este niño nacido de tanto sufrimiento pondrá fin al conflicto más sangriento de la historia inglesa y fundará la dinastía Tudor que transformará el mundo. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si disfrutas aprendiendo sobre las verdades ocultas de la historia, considera darle un me gusta y suscribirte para más contenido como este. Y por favor comenta abajo para decirme desde dónde estás escuchando. Me parece increíble que estemos explorando estas historias antiguas juntos desde diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida sobre el pasado. La niña que se retorcía en esa cama no era una noble común. Lady Margaret Buffett llevaba en sus venas la sangre de reyes, específicamente la sangre de Juan de Gante, duque de Lancaster, cuarto hijo de Eduardo III. Pero la sangre real, como Margaret aprendería a lo largo de su extraordinaria vida, podía ser tanto una bendición como una maldición. En el salvaje paisaje político de la Inglaterra del siglo XV, donde las guerras de las rosas pronto desgarrarían el reino, tales linajes te convertían en una valiosa pieza de ajedrez o en una amenaza peligrosa. El camino de Margaret hacia esa cámara de parto comenzó años antes, cuando aún era una niña jugando en los jardines del castillo de Bleo. Nacida alrededor de mayo de 1443, después de Cristo, hija de John Beaufort, primer duque de Somerset, y Margaret Beauchamp de Bleo, entró en un mundo donde las alianzas cambiaban como arena y el matrimonio era el arma definitiva de la diplomacia. Su padre murió cuando ella apenas tenía un año. Algunos dicen que por su propia mano tras derrotas militares en Francia, que lo dejaron roto y deshonrado. Otros susurraban sobre veneno porque en aquellos días los rumores de envenenamiento seguían cada muerte inesperada de la nobleza, como buitres siguiendo a un ejército. Las circunstancias de la muerte de John Bowet atormentaron los primeros años de Margaret. Él había comandado las fuerzas inglesas en Francia durante las fases finales de la Guerra de los 100 años, viendo impotente cómo los territorios ganados por Enrique V se perdían poco a poco. Los desastres militares lo consumieron como un cáncer. Cuando regresó a Inglaterra, en 1444 después de Cristo, los cortesanos notaron sus ojos hundidos y sus manos temblorosas. Hablaba poco, comía menos y pasaba horas mirando al vacío. El 27 de mayo de 1444 después de Cristo, fue encontrado muerto en sus aposentos en Wimborne Minster. La causa oficial fue fiebre, pero los más cercanos a él sabían la verdad. Ya fuera por espada, veneno o simplemente el peso del fracaso, John Beaufort había elegido la muerte antes que el deshonor. La madre de Margaret no perdió tiempo en asegurar el futuro de su hija. La duquesa viuda Margaret Beauchamp entendía las reglas de supervivencia en un mundo donde mujeres y niños solo eran valiosos por las alianzas que podían consolidar. A los 6 años, la pequeña Margaret fue prometida a John Depol, hijo de William Depol, duque de Suffolk. El contrato unió a dos de las familias más poderosas de Inglaterra en una alianza que parecía inquebrantable. Pero la política se movía más rápido que la infancia, y cuando Suffolk cayó en desgracia y fue asesinado mientras cruzaba el Canal de la Mancha en 1450 después de Cristo, ese compromiso se convirtió en papel sin valor. El crimen de Suffolk había sido negociar el matrimonio de Enrique VI con Margarita de Anjou y la rendición de Maine y Anjou a Francia.
términos que enfurecieron tanto a la nobleza como al pueblo inglés. Su muerte fue brutal incluso para los estándares de la época. Arrastrado de su barco por piratas o enemigos políticos, fue obligado a arrodillarse en la borda, mientras uno de sus captores le cortaba la cabeza con una espada oxidada, necesitando media docena de golpes torpes. Las mujeres Buffett aprendieron temprano que la supervivencia significaba adaptabilidad. Su próximo compromiso llegó rápidamente con Edmund Tudor, conde de Richmond, medio hermano del rey Enrique VI, a través del matrimonio de su madre con Owen Tudor. Los Tudor eran advenedizos galeses con una legitimidad cuestionable, pero tenían algo que importaba más que los antiguos linajes: el favor del rey. Owen Tudor había sido un oficial de la corte que captó la atención de Catalina de Valois, la viuda de Enrique V. Su matrimonio secreto escandalizó a la nobleza, pero produjo dos hijos, Edmund y Jasper Tudor, a quienes Enrique VI reconoció y elevó al rango de pares. En 1455 después de Cristo, cuando Margaret tenía aproximadamente 12 años, se casó con Edmund Tudor en una ceremonia que selló alianzas políticas con palabras de amor que apenas entendía y votos que la atarían a un destino más allá de la imaginación. La boda tuvo lugar en el castillo de Bleo, la misma fortaleza donde Margaret había pasado su infancia. El gran salón estaba decorado con tapices que representaban las hazañas de sus antepasados Buffett, mientras que la capilla donde intercambiaron votos contenía la tumba de su abuelo, John Buffett, conde de Somerset. Edmund Tudor era un hombre en sus veintitantos, curtido por la guerra y la política. Margaret aún estaba creciendo, dejando atrás sus ropas de niña. El matrimonio se consumó inmediatamente. No existía el concepto de esperar la madurez física en una era en que las niñas nobles eran tratadas como yeguas de cría para ambiciones dinásticas. La noche de bodas fue un trauma del que Margaret nunca habló en su vida posterior. Pero la evidencia de su impacto estaría escrita en el daño permanente de su cuerpo y en su devoción religiosa de por vida, que rayaba en la obsesión. A los pocos meses de su boda, el cuerpo de Margaret comenzó a cambiar de maneras que aterrorizaban su joven mente. Las mujeres mayores a su alrededor hablaban en voz baja sobre su condición. Sus rostros mezclaban alegría por un posible heredero, con preocupación por una madre tan joven. La propia madre de Margaret observaba el vientre creciente de su hija con profunda ansiedad. Ella tenía 18 años cuando nació Margaret, lo suficientemente mayor para sobrevivir al parto con seguridad. A los 12, pronto a cumplir 13, Margaret estaba intentando algo que había matado a innumerables mujeres mayores y más fuertes que ella. Pero Edmund Tudor nunca vería nacer a su hijo. En el otoño de 1456 después de Cristo, mientras hacía campaña en Gales contra las fuerzas yorkistas, fue capturado en el castillo de Carmarthen. Las circunstancias de su captura y muerte posterior siguen siendo turbias, envueltas en la niebla de la guerra civil y la intriga política. Algunos relatos sugieren que fue tomado durante un ataque sorpresa, mientras sus fuerzas estaban dispersas por el sur de Gales. Otros insinúan una traición dentro de sus propias filas. Si murió de peste en su prisión o fue asesinado por sus captores, sigue siendo uno de los misterios sin resolver de la historia. La explicación de la peste fue conveniente para sus captores. La enfermedad era común en las prisiones medievales y alegar una muerte natural evitaba acusaciones de asesinar a un medio hermano real. Pero los cronistas contemporáneos notaron la sospechosa rapidez de su declive y la negativa de sus captores a permitir que los médicos lo atendieran. Lo que sabemos es que para noviembre de 1456 después de Cristo, Margaret, de 13 años, era viuda, estaba embarazada y completamente sola en un mundo que estaba a punto de explotar en una guerra civil. La noticia de la muerte de Edmund llegó a Margaret en el palacio de Lamphey, en Pembrokeshire, donde se había quedado mientras su esposo hacía campaña. El mensajero llegó en una noche de noviembre empapada por la lluvia, su caballo cubierto de sudor por la desesperada cabalgata a través de Gales. Margaret estaba en la capilla del palacio rezando por el regreso seguro de su esposo, cuando las botas del mensajero resonaron en el suelo de piedra detrás de ella. Supo antes de que él hablara que su mundo se había hecho añicos. Jasper Tudor, el hermano menor de Edmund, asumió la responsabilidad de su cuñada embarazada. La decisión fue tanto caballeresca como práctica. Margaret llevaba al potencial heredero de la línea Tudor, el niño que podría continuar la conexión real de su familia. La llevó a su fortaleza en el castillo de Pembroke, en Gales,
donde las enormes murallas de piedra ofrecían protección contra el creciente caos exterior. Pembroke era una fortaleza al borde del mundo, situada en acantilados sobre Milford Haven, donde las olas del Atlántico chocaban sin cesar contra las rocas de abajo. Aquí, en este remoto castillo galés, Margaret soportaría la experiencia más desgarradora de su joven vida. El viaje a Pembroke en su avanzado embarazo fue una prueba en sí misma. Los caminos de invierno eran apenas transitables, llenos de barro congelado y bloqueados por árboles caídos. Margaret viajó en una litera tirada por caballos cada sacudida y golpe, enviando dolor a través de su cuerpo hinchado. El viaje, que debería haber tomado 2 días, se extendió a 5 mientras navegaban alrededor de ríos desbordados y evitaban bandas de hombres armados cuyas lealtades eran desconocidas. El castillo de Pembroke en invierno era un refugio duro construido sobre un afloramiento de piedra caliza sobre el río Pembroke. El castillo dominaba el paisaje por millas alrededor. Su gran torre redonda de casi 80 pies de altura había resistido asedios y tormentas durante 3 siglos. Pero la comodidad no era su propósito. La supervivencia sí lo era. Las cámaras del castillo eran frías y llenas de corrientes calentadas solo por grandes chimeneas que devoraban leña más rápido de lo que los sirvientes podían suministrar. Las habitaciones de Margaret estaban cubiertas con gruesos tapices para bloquear el viento que silbaba por cada grieta en las antiguas piedras. El invierno de 1456 a 1457 después de Cristo fue particularmente brutal. El hielo se formaba en el interior de las ventanas del castillo y el viento del mar aullaba a través de cada grieta en las antiguas piedras. Margaret, con su vientre hinchado por el niño, apenas podía caminar por la longitud de su cámara sin agotarse. Su cuerpo, todavía el de una niña en muchos sentidos, luchaba bajo el peso que llevaba. El médico del castillo, un hombre culto que había estudiado en las universidades de Oxford y París, la examinó con creciente alarma. Sus caderas eran demasiado estrechas, confió a Jasper Tudor. El niño estaba mal posicionado. El parto sería peligroso, tal vez fatal. El doctor Lewis Carleon era un hombre que había asistido en partos de reinas y campesinas por igual. Había estudiado los textos antiguos de Hipócrates y Galeno, asistido a conferencias de las mentes médicas más brillantes de su generación y acumulado 40 años de experiencia en las artes curativas. Pero al examinar a la niña embarazada a su cuidado, todo su aprendizaje parecía inadecuado. La pelvis de Margaret no se había desarrollado completamente. Todavía estaba creciendo. El bebé en su útero era grande, estaba mal posicionado y mostraba signos de sufrimiento. Confió sus temores a Jasper Tudor durante una reunión privada en el solar del castillo. La nieve giraba fuera de las ventanas en forma de aspillera mientras los 2 hombres discutían el destino de Margaret en susurros. Carleon fue directo. Había visto esta situación antes y rara vez terminaba bien para la madre o el niño. Podían intentar girar al bebé, pero eso podría matar a ambos pacientes de inmediato. Podían intentar esperar esperando que la naturaleza corrigiera la posición, pero la demora aumentaba el riesgo de muerte del niño y el agotamiento de Margaret. O podían intentar un parto por cesárea, un procedimiento que casi invariablemente era fatal para la madre. Jasper Tudor, apenas de 25 años, enfrentó la terrible carga de decidir el destino de su cuñada. Si Margaret moría, la línea Tudor terminaría con él un hijo menor sin herederos legítimos propios. Si vivía pero perdía al niño, el resultado sería el mismo. Las implicaciones políticas pesaban mucho, pero también el afecto personal. Se había encariñado con la valiente e inteligente niña que había enfrentado la viudez con tanta dignidad. A medida que el embarazo de Margaret avanzaba a través de los oscuros meses de invierno, ella mostró una madurez que desmentía sus años. Pasaba su tiempo aprendiendo todo lo que podía sobre política y diplomacia, entendiendo instintivamente que el conocimiento sería su arma más grande en las luchas venideras. Jasper Tudor, impresionado por su inteligencia y determinación, se convirtió en su tutor en las artes de la supervivencia. Le enseñó a leer los rostros de las personas, a escuchar los mensajes no dichos detrás del lenguaje diplomático, a entender la compleja red de alianzas y enemistades que gobernaban la sociedad noble. Margaret también se sumergió en el estudio religioso con una intensidad que preocupaba a sus asistentes. Pasaba horas en la capilla del castillo, rezando ante el altar hasta que sus rodillas estaban en carne viva y sangrando. Memorizaba oraciones en latín, estudiaba textos teológicos
y desarrollaba una relación personal profunda con Dios, que la sostendría a través de décadas de luchas políticas. Algunos historiadores sugieren que su extrema religiosidad comenzó como un mecanismo para lidiar con el trauma del matrimonio infantil y la inminente maternidad, una forma de imponer significado al sufrimiento que de otra manera parecía sin sentido. El sacerdote del castillo, el padre Meredith, se convirtió en otra figura importante en la educación de Margaret, un galés que había sido educado en Cambridge antes de tomar las órdenes sagradas. Entendía tanto el aprendizaje clásico de las universidades como la política práctica de supervivencia en un mundo violento. Le enseñó a Margaret que Dios a menudo trabajaba a través de la agencia humana, que la oración sin acción era vacía, pero la acción guiada por la oración podía mover montañas. En esa noche de enero de 1457 después de Cristo, el parto de Margaret comenzó con dolores que la doblaban. Había estado caminando por las almenas del castillo haciendo el ejercicio que el doctor Carleon insistía que era necesario para su salud. Cuando llegó la primera contracción, el dolor fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado, una sensación aplastante y desgarradora que parecía partir su cuerpo en dos. Se desplomó contra las murallas de piedra jadeando, mientras sus damas de compañía corrían a ayudarla a regresar a sus aposentos. Las parteras mujeres experimentadas, que habían asistido en innumerables partos, intercambiaron miradas cargadas de significado. Habían visto esto antes, una niña intentando dar a luz a un niño, la naturaleza llevada más allá de sus límites por la ambición humana y la necesidad política. Prepararon sus instrumentos y rezaron sus oraciones, sabiendo que antes del amanecer, una o ambas de sus pacientes podrían estar muertas. Dama Gwen F. H. Dafford, la partera principal, era una mujer que había estado asistiendo partos durante 30 años. Había aprendido su oficio de su propia madre y abuela, heredando secretos transmitidos a través de generaciones de mujeres galesas. Conocía hierbas que podían aliviar el dolor, técnicas para girar bebés en posición de nalgas y oraciones que parecían dar fuerza a las madres en trabajo de parto. Pero al examinar a Margaret, su rostro curtido se volvió grave. Las otras parteras prepararon sus instrumentos con una eficiencia sombría. Había cuchillos para cortar el cordón umbilical, pero también para procedimientos demasiado horribles para contemplar. Había ganchos y fórceps para extraer niños muertos, pociones para fortalecer a madres débiles y reliquias sagradas para invocar la intervención divina. La cámara se llenó con el humo de hierbas quemadas, lavanda para calmar, romero para la fuerza y otras plantas cuyas propiedades solo conocían las mujeres que atendían nacimientos y muertes. Durante 18 horas, Margaret trabajó en una agonía que desafiaba toda descripción. Sus gritos resonaban en las paredes de piedra hasta que su voz se agotó por completo, dejando solo sonidos animales de sufrimiento. Las parteras trabajaron frenéticamente con las manos resbaladizas por la sangre mientras intentaban salvar tanto a la madre como al niño. Dama Gwen usó todas las técnicas de su considerable arsenal: masajes, cambios de posición, remedios herbales y aliento constante susurrado al oído de Margaret. Jasper Tudor paseaba por los corredores afuera, sus botas resonando contra las losas de piedra, sabiendo que el futuro de la causa lancastriana podría morir en esa cámara. Podía escuchar los gritos de Margaret a través de la pesada puerta de roble, cada uno cortándolo como una cuchilla. Los sirvientes pasaban apresuradamente con cuencos de agua caliente y montones de lino limpio, sus rostros reflejando la gravedad de la situación. El padre Meredith se arrodilló en la capilla rezando sin cesar por la joven cuya vida pendía de un hilo. Cuando se acercaba el amanecer, las fuerzas de Margaret comenzaron a fallar. Había estado en trabajo de parto durante casi un día completo. Su joven cuerpo estaba empujado mucho más allá de sus límites. El doctor Carleon, convocado de su inquieto sueño, la examinó y habló en susurros urgentes con Dama Gwen. El bebé estaba vivo pero en sufrimiento, su latido irregular y débil. Margaret estaba sangrando internamente, su pulso débil y su piel pálida como el pergamino. Se tomó la decisión de intentar una extracción manual, un procedimiento peligroso que podría salvar al niño a costa de la vida de la madre. Dama Gwen había realizado la técnica antes, pero nunca en alguien tan joven y pequeña. Posicionó a Margaret cuidadosamente, rezando en silencio a Santa Margarita de Antioquía, patrona del parto. Cuando preparaba para alcanzar dentro del cuerpo de la joven y guiar al bebé al mundo, cuando el bebé finalmente emergió arrancado del cuerpo de Margaret
en un proceso que casi la mató, las parteras contuvieron el aliento. El infante estaba pálido, apenas respiraba, cubierto de sangre y fluidos de nacimiento. Por un momento aterrador, la cámara estuvo en silencio, excepto por la respiración trabajosa de Margaret y el crepitar del fuego en el hogar. Entonces Dama Gwen despejó la boca y la garganta del bebé, y el sonido que cambió todo llenó el aire. Un llanto débil y enojado que anunció la llegada de Enrique Tudor, futuro rey de Inglaterra. Margaret, apenas consciente, su joven cuerpo destrozado por la prueba, escuchó el primer llanto de su hijo a través de una neblina de dolor y agotamiento. Intentó alcanzarlo, pero sus brazos no obedecían las órdenes de su mente. Dama Gwen colocó al bebé en el pecho de Margaret por un breve momento, el encuentro tradicional entre madre e hijo, antes de llevarlo rápidamente al fuego para limpiarlo y envolverlo. Los ojos de Margaret siguieron al infante con una intensidad desesperada, memorizando cada detalle de su pequeño rostro. El daño al cuerpo de Margaret fue severo y permanente. El doctor, Cal Cleon, examinándola en los días posteriores al parto, encontró desgarros extensos y lesiones internas que nunca sanarían completamente. El médico habló en susurros de carne desgarrada y órganos dañados, de una pérdida de sangre que casi resultó fatal. Nunca podría tener otro hijo. Este único parto traumático había terminado con sus años reproductivos antes de que hubieran comenzado adecuadamente. A los 13 años, era efectivamente estéril. Su vida reproductiva sacrificada en el altar de la política dinástica. La recuperación física fue angustiosamente lenta. Durante semanas, Margaret osciló entre la vida y la muerte, atormentada por fiebre e infección. El doctor, Carleón, aplicó todos los remedios de su considerable arsenal sangrías para equilibrar sus humores, emplastos herbales, para combatir la infección, y vinos fuertes fortificados con hierbas medicinales para restaurar su fuerza. Dama Gwen nunca se apartó de su lado, dándole caldo con cuchara entre los labios agrietados de Margaret y monitoreando cada cambio en su condición. La recuperación psicológica de Margaret resultó aún más compleja. El trauma de su experiencia se manifestó en pesadillas que la dejaban gritando y llorando en las horas pequeñas de la noche. Desarrolló un intenso miedo al contacto físico, retrocediendo incluso ante el toque más gentil de sus asistentes. Su relación con su hijo recién nacido se complicó por la asociación entre su presencia y su dolor. Lo amaba desesperadamente, pero apenas podía tolerar sostenerlo sin ser abrumada por los recuerdos de su violento nacimiento. Pero si el cuerpo de Margaret Buffett estaba roto, su espíritu permaneció inquebrantable. A medida que se recuperaba lentamente en los meses posteriores al nacimiento de Enrique, comenzó a mostrar la voluntad de hierro y la inteligencia calculadora que la convertirían en una de las mujeres más poderosas de la historia inglesa. Entendió, incluso en su estado debilitado, que su hijo representaba el futuro de la causa lancastriana. También entendió que una viuda sin tierras con un hijo pequeño necesitaba protección en un mundo que se deslizaba hacia el caos. Las guerras de las rosas estaban estallando a su alrededor con creciente violencia. En 1455 después de Cristo, la primera batalla de St. Albans había anunciado que Inglaterra resolvería sus disputas dinásticas con espada y hacha en lugar de negociación. La Rosa Blanca de York enfrentó a la Rosa Roja de Lancaster en un conflicto que consumiría a la nobleza de Inglaterra durante 3 décadas. Ricardo, duque de York, reclamó el trono basándose en su descendencia del segundo hijo de Eduardo III, mientras que los lancastrianos lo mantenían a través de su descendencia del cuarto hijo de Eduardo III, Juan de Gante. Margaret, portadora de sangre lancastriana a través de su linaje Buffett, ahora estaba automáticamente alineada con una causa que estaba perdiendo terreno rápidamente. El rey lancastriano Enrique VI era ampliamente considerado débil, posiblemente loco y ciertamente incapaz de gobernar efectivamente. Su reina Margarita de Anjou era más capaz, pero también más odiada. Una mujer extranjera que fue culpada por los desastres militares de Inglaterra en Francia y el deslizamiento del reino hacia la guerra civil. Su solución fue el matrimonio nuevamente. En 1458 después de Cristo, apenas recuperada del nacimiento de Enrique, se casó con Sir Henry Stafford, hijo menor del duque de Buckingham. La boda fue un asunto tranquilo, nada como la pompa que había acompañado su matrimonio con Edmund Tudor. Margaret aún estaba débil, aún en duelo, y su nuevo esposo era un extraño elegido por utilidad política en lugar de afecto personal. Stafford,
Era un simpatizante yorkista, pero más importante era un pragmático que entendía que proteger a Margaret significaba proteger las valiosas propiedades y linajes Buffett. Para Margaret, el matrimonio representaba seguridad para ella y su hijo, incluso si significaba compartir la cama con un hombre cuyas lealtades políticas se oponían a sus convicciones más profundas. El arreglo fue más una sociedad comercial que una unión romántica, una solución práctica a problemas prácticos. El contrato matrimonial negociado por la madre de Margaret y el padre de Stafford fue extraordinariamente detallado, reflejando la compleja situación política. Margaret retendría el control de sus propiedades Buffett, asegurando que la herencia de su hijo permaneciera intacta. Stafford proporcionaría protección militar y cobertura política para las simpatías lancastrianas de la familia. Lo más importante, el joven Enrique Tudor permanecería bajo la tutela de Jasper Tudor en Gales, una disposición que probablemente salvó su vida. El matrimonio con Stafford duró 14 años a través de algunos de los conflictos más sangrientos de la historia inglesa. Margaret observó desde las sidelines mientras las fortunas de la guerra barrían de un lado a otro de Inglaterra. Los reyes subían y caían con una rapidez asombrosa. Enrique VI, depuesto. Eduardo IV, coronado. Enrique VI, restaurado. Eduardo IV, triunfante, nuevamente. Cada cambio en la corona traía nuevos peligros para aquellos con lealtades cuestionables o linajes valiosos. Margaret aprendió a navegar estas aguas traicioneras con creciente habilidad. Cultivó relaciones con mujeres de ambos lados del conflicto, entendiendo que las redes femeninas a menudo resultaban más duraderas que las alianzas masculinas. Correspondía regularmente con Elizabeth Woodville, la reina de Eduardo IV, mientras mantenía comunicaciones secretas con Margarita de Anjou en su exilio francés. Estas relaciones requerían una habilidad diplomática extraordinaria. Una sola palabra fuera de lugar podía traer acusaciones de traición. Durante estos años turbulentos, el hijo de Margaret, Enrique, permaneció en Gales bajo la tutela de Jasper Tudor. El arreglo era práctico, pero desgarrador para Margaret. Veía a su único hijo tal vez una o dos veces al año, y entonces solo bajo condiciones cuidadosamente negociadas. Enrique creció de infante a niño, y luego a joven como un extraño para su propia madre, criado en las colinas galesas por su tío, mientras ella maniobraba a través de las traicioneras corrientes de la política cortesana inglesa. La separación era necesaria pero agonizante. Margaret vertió sus instintos maternos frustrados en cartas-mensajes cuidadosamente codificados que podían pasar a través de las líneas enemigas sin revelar información peligrosa. Enviaba regalos cuando era posible, libros, ropa, pequeños obsequios que podrían recordarle a Enrique a la madre que apenas conocía. Pero principalmente vivía en un estado de ansiedad constante, sin saber nunca si su hijo estaba seguro, saludable o incluso vivo. La educación de Enrique en Gales fue completa y práctica. Jasper Tudor se aseguró de que su sobrino aprendiera no solo los logros nobles habituales, equitación, esgrima, música y danza, sino también las habilidades más duras de la supervivencia. Enrique aprendió a hablar galés con fluidez, a entender los ritmos de la vida rural y a comandar la lealtad de hombres que no le debían nada más que respeto. Estas lecciones resultarían invaluables cuando finalmente regresara para reclamar su trono. La propia educación de Margaret continuó a través de su matrimonio con Stafford. Aprendió a administrar vastas propiedades, a leer cuentas financieras y a entender la compleja red de obligaciones que unían a la sociedad medieval. Estudió Derecho, Historia y Teología con la intensidad de un académico universitario. Su biblioteca creció hasta convertirse en una de las colecciones privadas más finas de Inglaterra, llena de obras en latín, francés e inglés sobre temas que iban desde la estrategia militar hasta la teología mística. En 1461 después de Cristo, todo cambió nuevamente. Eduardo IV obtuvo una victoria decisiva en la batalla de Towton, el enfrentamiento más sangriento jamás librado en suelo inglés. Se estima que 50.000 hombres se encontraron en un campo cubierto de nieve en Yorkshire el domingo de Ramos 29 de marzo de 1461 después de Cristo. Al anochecer, casi la mitad de ellos estaban muertos. La causa lancastriana quedó en ruinas, su liderazgo disperso o muerto. Enrique VI huyó a Escocia, mientras Margarita de Anjou navegó a Francia con su joven hijo, Eduardo de Westminster.
Las secuelas de Taunton crearon una situación nueva y peligrosa para Margaret. Su sangre lancastriana la hacía automáticamente sospechosa a los ojos de Eduardo IV, pero su matrimonio con Stafford ofrecía cierta protección. Más peligrosamente, su hijo pequeño en Gales representaba un posible punto de reunión para la resistencia lancastriana. Eduardo IV ya había demostrado su disposición a ejecutar enemigos. Extendería esa política a los niños. Margaret pasaba noches sin dormir, preguntándose si los soldados vendrían por Enrique, si despertaría una mañana con la noticia de que su hijo estaba muerto. Desarrolló una elaborada red de inteligencia, pagando a sirvientes y comerciantes por noticias de Gales, sobornando a escribientes, por copias de correspondencia real, haciendo todo lo posible para mantenerse por delante de posibles amenazas. La vigilancia constante era agotadora, pero mantenía a su hijo con vida. En 1469 después de Cristo, Henry Stafford resultó herido luchando por Eduardo IV en la batalla de Edgecote. La herida, un corte profundo en el muslo que se infectó, lo dejó parcialmente discapacitado y cada vez más amargado por su servicio a la causa yorkista. Había arriesgado su vida por Eduardo IV y recibió poco reconocimiento o recompensa. La decepción lo consumía, haciéndolo receptivo a la sutil influencia de Margaret. Margaret cuidó a su esposo herido durante meses de recuperación dolorosa, utilizando el tiempo para cambiar gradualmente sus lealtades políticas. Nunca abogó directamente por la causa lancastriana. Eso habría sido demasiado peligroso. En cambio, plantó semillas de duda sobre la competencia de Eduardo IV, compartió historias de corrupción e incompetencia yorkista, y gradualmente convenció a Stafford de que su servicio había sido inadecuadamente recompensado. El proceso requería una habilidad psicológica extraordinaria. Margaret tuvo que superar años de lealtad yorkista, gratitud personal por la misericordia de Eduardo IV y la cautela natural de Stafford. Lo hizo con paciencia, repetición y una manipulación cuidadosa de su orgullo herido. Para 1470 después de Cristo, cuando el conde de Warwick comenzó su rebelión contra Eduardo IV, Stafford estaba listo para cambiar de bando. En 1470 después de Cristo, el caleidoscopio político cambió nuevamente. Ricardo Neville, conde de Warwick, el poderoso noble conocido como el Hacedor de Reyes, se peleó con Eduardo IV y se alió con Margarita de Anjou para restaurar a Enrique VI en el trono. La alianza era extraña. Warwick había puesto originalmente a Eduardo IV en el trono y luchado contra Enrique VI durante años, pero la política hacía extraños compañeros de cama y el orgullo herido de Warwick superó sus lealtades anteriores. Margaret observó estos desarrollos con intenso interés y creciente esperanza. Si Enrique VI podía ser restaurado, si la causa lancastriana podía triunfar, entonces tal vez su hijo podría regresar del exilio galés. Comenzó a contactar cuidadosamente a otros simpatizantes lancastrianos, probando las aguas para un posible levantamiento. Las comunicaciones eran extraordinariamente peligrosas. El descubrimiento significaría la muerte para todos los involucrados. La restauración de Enrique VI, en octubre de 1470 después de Cristo, pareció un milagro para Margaret. Eduardo IV huyó a Borgoña con su hermano Ricardo de Gloucester a su lado, mientras Enrique VI fue sacado de la Torre de Londres y restaurado formalmente en su trono. El pobre rey loco parecía desconcertado por el giro de los acontecimientos, inseguro de cómo había pasado de prisionero a monarca de la noche a la mañana. Margaret asistió a su ceremonia de restauración en Westminster, viendo por sí misma cuán débil y confundido se había vuelto el rey lancastriano. Pero la restauración resultó efímera. Eduardo IV regresó del exilio en marzo de 1471 después de Cristo con apoyo borgoñés y un pequeño ejército de mercenarios endurecidos. Se movió rápidamente, ganando apoyo de nobles que se habían cansado del caos y la incertidumbre. El enfrentamiento decisivo llegó en Barnet el 14 de abril de 1471 después de Cristo, donde Warwick fue asesinado en la lucha. 2 semanas después, en Tewkesbury, el 4 de mayo de 1471 después de Cristo, la causa lancastriana murió para siempre. En 1471 después de Cristo, todo cambió. La batalla de Tewkesbury vio la derrota final de la causa lancastriana y la muerte de Eduardo, príncipe de Gales, el último heredero directo del trono de Enrique VI. El príncipe murió en la lucha
aunque algunos relatos sugieren que fue asesinado después de ser capturado. Su muerte, combinada con la misteriosa desaparición de Enrique VI, poco después puso fin a la línea lancastriana directa. De repente, el hijo adolescente de Margaret se convirtió en el reclamante más viable para la sucesión lancastriana y, por lo tanto, en una de las personas más peligrosas de Inglaterra. Su reclamo era complicado y distante, trazado a través de la línea Buffett, y complicado por preguntas sobre la legitimidad planteadas generaciones antes. Pero en ausencia de herederos lancastrianos directos, el reclamo de Enrique Tudor comenzó a parecer cada vez más significativo para aquellos que se oponían al gobierno yorkista. Jasper Tudor, reconociendo la amenaza inmediata para la vida de Enrique, tomó una decisión desesperada. Llevaría al chico al exilio en lugar de arriesgarse a la captura y una ejecución casi segura. La decisión fue desgarradora pero necesaria. Quedarse en Gales significaba la muerte, pero el exilio significaba abandonar todo y a todos los que Enrique había conocido. En una noche azotada por la tormenta, en septiembre de 1471 después de Cristo, Enrique Tudor, de 14 años, abordó un barco en Tenby y navegó hacia 14 años de exilio en Bretaña. La partida fue apresurada y peligrosa. Las fuerzas yorkistas estaban cerrando el cerco sobre los últimos bastiones lancastrianos en Gales. Enrique y Jasper tuvieron quizás una hora de advertencia antes de que los soldados enemigos llegaran al castillo de Pembroke. Margaret no estaba presente para la partida de su hijo. Estaba en Inglaterra sin saber que su hijo huía por su vida hasta días después. Cuando la noticia finalmente le llegó, el impacto fue abrumador. Había pasado 14 años separada de Enrique por la extensión de Gales. Ahora estaban separados por el Canal de la Mancha y la hostilidad de las naciones. No tenía forma de saber si alguna vez lo volvería a ver. De pie en los acantilados galeses, en su imaginación con el viento azotando su capa alrededor de su cuerpo, Margaret enfrentó la posibilidad de que acababa de perder todo lo que le importaba. Su hijo se había ido posiblemente para siempre. Su causa estaba derrotada, sus líderes muertos o dispersos. Su propia posición era cada vez más precaria mientras Eduardo IV consolidaba su victoria y comenzaba a ajustar cuentas con sus enemigos. Margaret regresó a Inglaterra y a su matrimonio con Henry Stafford con un corazón que se había endurecido en algo más duro que el acero. Si no podía ser madre en el sentido tradicional, sería algo completamente diferente. Una estratega, una superviviente, una mujer que pasaría el resto de su vida trabajando para poner a su hijo exiliado en el trono de Inglaterra. El dolor de la separación se transformó en una ambición fría y calculadora. La transformación fue notable de presenciar. Los cortesanos que habían conocido a Margaret como una joven tranquila y piadosa, de repente se encontraron con una formidable operadora política que parecía ver 3 movimientos por delante en cada situación. Comenzó a construir redes de apoyo por toda Inglaterra, identificando nobles que podrían ser persuadidos para apoyar el eventual regreso de su hijo. El trabajo era peligroso y agotador, pero le dio un propósito. Henry Stafford murió en 1471 después de Cristo, poco después de que comenzara el exilio de Enrique. El momento fue sospechoso para algunos observadores. Stafford había estado en mala salud desde su herida de guerra, pero su muerte llegó en un momento notablemente conveniente para las maniobras políticas de Margaret. Si las causas naturales, el veneno o simplemente el estrés lo mataron, sigue sin estar claro. Pero su muerte liberó a Margaret para perseguir sus ambiciones más abiertamente. Margaret, ahora acercándose a los 32 veces viuda, enfrentó una decisión crucial sobre su tercer matrimonio. Podría haber elegido la seguridad casándose con algún noble menor que protegería sus propiedades y la dejaría sola para llorar a su hijo perdido. En cambio, eligió el poder. Su tercer esposo fue Thomas Stanley, Lord Stanley, uno de los nobles más políticamente astutos de Inglaterra. Stanley era un maestro del juego que había destruido a tantos otros. Se especializaba en respaldar al bando ganador en el último momento posible, cambiando de lealtades con un tiempo tan perfecto que siempre terminaba en el lado correcto de cualquier conflicto. Su familia controlaba fuerzas militares significativas en el noroeste de Inglaterra y sus conexiones políticas alcanzaban todos los niveles de la sociedad, desde la corte real hasta los gremios de comerciantes. Para Margaret, la alianza con Stanley significaba acceso a redes de inteligencia, influencia política y recursos militares que algún día podrían ser cruciales para la causa de su hijo. Para Stanley,
El matrimonio con Margaret le trajo el prestigio de la sangre Buffett y conexiones en toda la nobleza. El matrimonio fue una sociedad de conveniencia, pero resultó notablemente efectiva. La ceremonia de la boda fue elaborada para los estándares de la época, diseñada para anunciar la importancia continua de Margaret a pesar del exilio de su hijo. Las festividades duraron 3 días con torneos, banquetes y servicios religiosos que atrajeron a nobles de toda Inglaterra. El propio Eduardo IV asistió, quizás reconociendo que era mejor tener a la peligrosa Margaret Buffett donde pudiera vigilarla en lugar de operando desde las sombras. El arreglo matrimonial fue complejo y cuidadosamente negociado. Margaret retuvo el control de sus propiedades Buffett y el derecho a perseguir los intereses de su hijo. Stanley ganó una esposa cuya inteligencia y conexiones complementaban sus propias habilidades políticas. Ambos entendieron que su sociedad se basaba en una ventaja mutua en lugar de amor romántico, una solución pragmática a los desafíos que enfrentaban. Juntos, navegaron los peligrosos años finales del reinado de Eduardo IV, sobreviviendo a purgas y agitaciones políticas que destruyeron a muchos de sus contemporáneos. Margaret usó su posición como esposa de Stanley para recopilar inteligencia sobre la política real y mantener comunicaciones con exiliados y posibles partidarios. Stanley proporcionó cobertura para sus actividades mientras construía su propia base de poder para cualquier conflicto que pudiera venir. Mientras tanto, en Bretaña, Enrique Tudor crecía hacia la madurez en el exilio. El Ducado de Bretaña era técnicamente independiente, gobernado por el duque Francisco II, pero estaba atrapado entre las presiones competitivas de Francia e Inglaterra. La posición de Enrique allí era precaria. Era valioso como un posible aliado o moneda de cambio, pero también peligroso como un foco para la oposición inglesa a Eduardo IV. Las cartas entre madre e hijo se volvieron aún más infrecuentes y cuidadosamente codificadas a medida que pasaban los años. Usaban nombres falsos, tintas invisibles y códigos elaborados para comunicarse. Los mensajes se ocultaban en correspondencia aparentemente inocente sobre comercio o asuntos familiares. El sistema era engorroso y poco fiable, pero mantenía la conexión vital entre la red de inteligencia de Margaret en Inglaterra y la corte de Enrique en el exilio. Margaret vivía con un miedo constante de que su hijo estuviera muerto, asesinado por sicarios enviados por York, o simplemente reclamado por enfermedad o accidente en una tierra extranjera. El no saber era quizás peor que una tragedia definitiva habría sido. Desarrolló un sistema elaborado de informantes que le traían noticias de Bretaña, comerciantes, peregrinos, diplomáticos, cualquiera que hubiera visto a su hijo o escuchado noticias de su bienestar. La red de inteligencia que Margaret construyó fue extraordinaria en su alcance y sofisticación. Tenía informantes en palacios reales, gremios de comerciantes, casas monásticas y hogares nobles por toda Inglaterra y el continente. La información fluía hacia ella a través de una red de comunicaciones secretas que habría impresionado a los maestros de espías profesionales. Sabía de movimientos de tropas antes que algunos comandantes, escuchaba chismes de la corte antes de que llegaran a los oídos del rey, y monitoreaba la salud y lealtades de posibles aliados y enemigos. Eduardo IV murió inesperadamente en abril de 1483 después de Cristo, dejando a su hijo de 12 años, Eduardo V, para heredar el trono. La muerte del rey fue repentina, pero no del todo sorprendente. Había vivido intensamente comiendo y bebiendo en exceso, y su salud había estado declinando durante años. Pero su muerte a los 40 años arrojó al reino a una crisis inmediata, ya que un rey niño requería una regencia que fácilmente podía convertirse en una dictadura. Pero el rey niño nunca sería coronado. Su tío Ricardo, duque de Gloucester, tomó el poder en un golpe que sorprendió incluso a la nobleza endurecida por la violencia de Inglaterra. El joven Eduardo V y su hermano Ricardo desaparecieron en la Torre de Londres para no ser vistos vivos nuevamente. Ricardo III fue coronado rey en julio de 1483 después de Cristo, pero su reinado comenzó bajo una nube de sospecha que nunca se disipó. Para Margaret, la usurpación de Ricardo representaba tanto un peligro terrible como una oportunidad sin precedentes. La toma de poder de Ricardo había destruido la legitimidad yorkista. De repente, el reclamo distante de Enrique Tudor a través de la línea Buffett comenzó a parecer una alternativa viable a un rey ampliamente sospechoso de asesinar niños. Margaret comenzó a conspirar con una audacia impresionante,
trabajando a través del obispo John Morton y otros exiliados. Coordinó una rebelión dentro de Inglaterra mientras organizaba la invasión de su hijo desde Bretaña. La conspiración requería un tiempo perfecto, un financiamiento extenso y comunicaciones a través de cientos de millas de territorio hostil. La rebelión colapsó en octubre de 1483 después de Cristo, cuando una traición expuso la invasión planeada de Enrique. Margaret observó con horror cómo sus coconspiradores eran ejecutados. Escapó de la muerte solo por su matrimonio con Stanley, pero fue puesta bajo arresto domiciliario y despojada de sus títulos. Pero Margaret no estaba derrotada. Incluso bajo arresto continuó conspirando a través de cartas codificadas y sirvientes de confianza. Pasó meses planeando no solo el regreso de su hijo, sino su reinado exitoso como rey. Cuando Enrique finalmente invadió en Milford Haven en agosto de 1485 después de Cristo, el paciente cultivo de la familia Stanley por parte de Margaret dio su dividendo final. En Bosworth Field, el 22 de agosto de 1485 después de Cristo, Ricardo III murió luchando en el barro de Leicestershire. Las fuerzas Stanley posicionadas para apoyar a Ricardo, en cambio, se volvieron contra él en una traición que Margaret había orquestado a través de años de manipulación cuidadosa. Su hijo era rey de Inglaterra. Después de 28 años de separación, 14 años de exilio y décadas de planificación paciente, Enrique VII había triunfado. Margaret se convirtió en la mujer más poderosa de Inglaterra, pero nunca volvió a disfrutar de la simple relación de madre e hijo que le había sido robada por la necesidad política. Margaret vivió para ver a su hijo establecer la dinastía Tudor, casarse con Isabel de York, para unir las casas en guerra y engendrar al príncipe que se convertiría en Enrique VIII. Murió en 1509 después de Cristo, pocos días después de la coronación de Enrique VII, habiendo completado un arco de ambición que comenzó en la cámara de parto ensangrentada en el castillo de Pembroke. El costo del éxito de Margaret no puede calcularse en términos simples. Sacrificó su cuerpo para darle a Inglaterra un rey, su maternidad a la necesidad política, su felicidad personal a la ambición dinástica. La niña de 13 años gritando en el parto en el castillo de Pembroke nunca podría haber imaginado la mujer en la que se convertiría la madre del rey, la fundadora de una dinastía, la mujer que terminó con las guerras de las rosas a través del amor maternal transmutado en oro político. En la abadía de Westminster, donde Margaret Bowen yace en su tumba de mármol negro, los visitantes pueden leer la inscripción en latín que resume una vida de logros extraordinarios, construida sobre un sacrificio extraordinario. Pero no pueden escuchar los ecos de ese grito de hace tanto tiempo, el sonido de una niña en agonía trayendo al mundo el futuro de Inglaterra. Ese sonido y la historia que comenzó permanecen enterrados en las paredes de piedra de un castillo galés, donde las olas del Atlántico aún chocan contra los acantilados y el viento aún aúlla a través de las antiguas piedras, llevando susurros de una niña que se convirtió en reina madre a través de un sufrimiento que ninguna niña debería soportar jamás.